Saludos y bienvenidos a otro lunes de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades siempre donde quiera que te encuentres. Hoy continuamos esta serie viendo cómo a través de la historia y a través de las escrituras nos enseña para en nuestro contexto y presente una transformación en nuestro grado de vida espiritual. ¿Ves? Esa transformación, ese crecimiento a un nuevo nivel espiritual. Y por eso, como todos los lunes, aquí estamos compartiendo unos versículos más para seguir creciendo, madurando sobre esta verdad espiritual trascendental que tiene que ver con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la parusía, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios. Cuando Cristo venga o cuando el Señor regrese, todos estos son términos, referencias que nos hablan de esta verdad espiritual a través de los Evangelios y Nuevo Testamento. Y en nuestro presente debe ser nuestra mayor asignación, enfoque, esmero de conocer cómo esta verdad es, cómo presente es, cómo entonces se puede y se manifiesta a través de tu experiencia, de tu vida, de nuestra vida hoy. Imagínate que esto sea una verdad para que cause en uno un nivel de vida extraordinaria en el presente, una vida dinámica, sobrenatural, ¿ves? Y que nosotros no lo entendamos, que nosotros no tengamos la experiencia suprema a través de nuestra vida, porque nos quedamos en creencias y nunca examinamos la esencia de una verdad espiritual. Y por eso aquí estamos hoy y vamos a mirar unos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Una de estas historias de una experiencia sobrenatural y que aprendemos de esta historia de Jesús Cristo. Calma la tempestad. Y cómo a través de nuestro entendimiento de estos conceptos espirituales y cómo esta enseñanza, como una parábola, cómo podemos interpretar de una forma para nuestro crecimiento espiritual esta historia y no quedarnos en la interpretación natural, literal, de como que esta historia cuenta de un evento milagroso, sobrenatural y único que le sucedió tanto a Jesucristo como a estos discípulos que vinieron a ser apóstoles en una barca. Y nosotros en nuestro presente, el fin es que crezcamos en la revelación de esta historia y lo que contiene. Porque lo que está describiendo es lo que diariamente sucede en esta barca, en tu vida. Tú eres la barca y aquí está la tempestad. Y vamos a ver tanto lo que los discípulos
¿Cómo? ¿Cómo es el hombre? ¿Quién es el hombre que hasta los vientos y la tempestad le obedecen? Vamos a ver qué espiritualmente podemos extraer de esta enseñanza para que nos ayude en el crecimiento de comprender cómo esta verdad espiritual de la venida de Cristo tiene que ver con esa nueva mentalidad que se forme en uno para que a través de la vida uno sea una experiencia diferente diariamente. Entonces, vamos a leer la historia. Jesús calma la tempestad. Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. También está en Marcos capítulo 4, versículos del 31 al 45 y Lucas 8, del 22 al 25. Aquí estamos en Facebook, acá en YouTube. Así que continuamos y dice el versículo en Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mira esto. Tenemos la historia que Jesucristo estaba durmiendo en la barca. El versículo 25 nos dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. En el versículo 26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es como decir, se apaciguó todo. Se calmó todo. Versículo 27 nos dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y vemos esta historia y como decía hace unos minutos atrás, podemos quedarnos en la interpretación literal de esta historia, ¿ves? Y de llevarlo, bueno, pues la Biblia nos está contando este evento sobrenatural que sucedió en la historia a Jesucristo y a los discípulos. Y vemos cómo Él, por ser el Hijo de Dios, calmó la tempestad. Y ahí pues, así nosotros interpretamos esta historia, literalmente. Pero no, vamos a crecer en estos conceptos y principios espirituales para extraer una grandiosa enseñanza que nos sirva en nuestro presente. Y cuando miramos esta historia en contexto de la historia de la humanidad, podemos ver lo significativo que la tempestad, el mar, las olas, a través de los años de la historia de la humanidad, ha sido útil en literatura, en enseñanzas, en cuentos, en historias. Ha sido útil, como lo vamos a ver, para simbolizar y representar algo. Entonces, vamos a procurar el entendimiento espiritual de estos versículos y cómo nosotros en nuestro presente nos relacionamos con la barca, los discípulos y este hombre, quien tiene el poder de controlar los vientos, la tempestad, la marea.
y crear tal bonanza. Entonces vamos a procurar el entendimiento espiritual y comencemos con estos símbolos que vemos. La barca. ¿Qué representa la barca en la historia? Y representa a uno, te representa a ti. Tú eres la barca. Es como decir tu vida. Esto es una historia de la vida del día de uno. ¿Qué representan los discípulos? Uno es la barca. Vemos cómo en la historia entonces nos dice que el maestro, el Señor, entró en la barca y estaba durmiendo. ¿Qué representa que Jesucristo? ¿Qué representa que Cristo está durmiendo en la barca? Y vamos a ver todo esto espiritualmente. ¿Qué representan los discípulos? Y para darte respuesta, Cristo durmiendo en la barca representa a algo esencial, algo único que está durmiendo. No ha sido descubierto todavía en uno. Y por eso la historia simbólica, significativa. Y por eso es como decir, si uno es la barca, entonces, ¿dónde está durmiendo Cristo? Cristo está durmiendo dentro de uno. Y por eso Cristo necesita ser despertado. Para que como nos dice la historia, para que calme la tempestad, las olas, los vientos, y venga la bonanza. Entonces, continuamos en el entendimiento espiritual de esta historia. Los discípulos representan a uno. Entonces, ¿qué representan en uno? Representan a nuestras actitudes emocionales, nuestras tendencias, nuestras costumbres. Cuando miramos estas historias, los personajes en cada una de estas historias representan eso que sucede dentro de nuestro ser natural, dentro de nuestro ser emocional. Y tiene que ver con nuestras tendencias, nuestros deseos, nuestros hábitos de pensamiento, nuestras compulsiones o impulsos, que estamos acostumbrados constantemente a reaccionar a situaciones de la vida diaria. Y eso es lo que los discípulos representan en estas historias. La tempestad, y aquí le vamos a entrar a un poco de significado y para que veamos tanto en el contexto histórico, pero también como a través del Viejo Testamento, lo que tiene que ver con lo relacionado al mar, lo significativo que es, porque en esta historia nos habla de ¿qué? De la tempestad. La tempestad, las aguas, el mar, las olas, ¿ves? La tempestad tiene una variedad de significados espirituales. Pueden simbolizar desafíos, pruebas y tribulaciones que debemos enfrentar a través de la vida. Cuando el espíritu, este es el otro de los puntos, como decir, el último de los puntos. Y es cuando el espíritu superior en uno, Cristo, se despierta. Estaba entonces en lo que llamé el entendimiento espiritual de esta historia. ¿Ves? La barca representa a uno. Cristo está durmiendo, que eso tiene que ver un espíritu o algo esencial en uno que estamos inconscientes de esa esencia en nosotros. Y por eso está durmiendo.
Los discípulos representan hábitos, representan tendencias, representan esos arranques impulsivos en nosotros que estamos tan acostumbrados a reaccionar a lo que la vida nos presenta. Y por último, entonces, vemos como en los versículos leímos cuando Cristo es despertado para salvar, que eso entonces es lo que decía aquí. Esto tiene que ver cuando el espíritu superior en uno, Cristo, se despierta. Entonces, vamos a mirar lo que la tempestad, a través de la historia, como decía aquí, la tempestad tiene varios significados simbólicos. Entonces, la tempestad puede evocar sentimientos de miedo e incertidumbre, especialmente si no estamos seguros de cómo enfrentarla. Algo interesante que a través de mucha literatura de origen espiritual oriental, tiene muchas historias donde las aguas representan la multitud, los muchos pensamientos. Y cómo dentro de la mente en uno, cómo una persona se puede ahogar, ¿ves? Se puede morir. Y por eso a través de la historia, desde el oriente hacia el occidente, cuando miramos todos estos símbolos, los significativos que son, como en una historia, en un poema, en una parábola, en un cuento, para enseñar a personas a cómo mejorar su actitud de vida, cómo crecer en su manera de pensar y cómo desarrollar una mejor voluntad, un mejor dominio propio de sí mismo en su ser emocional. Y cómo tener un mejor control de su mentalidad, de sus hábitos de pensamiento. Y cómo impulsos, deseos, cómo rápidamente eventos de la vida cotidiana, natural, pueden influenciar el estado emocional, como decimos, en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso la multitud de historias, de cuentos, de parábolas con agua, ríos, mares, olas, tempestades, inundaciones, lluvias torrenciales. Porque el agua simbólicamente representa, de acuerdo al contexto que se esté usando, representa algo que tiene que ver con el ser interior, con el ser espiritual. Y recuerda que todo lo espiritual tiene que ver con todo lo emocional, con todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos. Esas fuerzas poderosas invisibles que nos motivan a actuar, a hacer, a las acciones. Y por eso lo vital que es crecer, y por eso estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nos pueden educar, y cuando las vemos en historias, como nos dice esta historia, la tempestad, ¿ves? La marea, las olas, como leímos, y lo que los personajes representan, cómo reacciona. Y como decía, las tempestades pueden evocar sentimientos de miedo e incertidumbre, especialmente si no estamos seguros de cómo enfrentarlas. Y esto, cuando lo aplicamos a la naturaleza de nuestra vida práctica, como decía, desde que nosotros nos levantamos, desde que abrimos los ojos, comienza el mar, comienza el río, comienza la multitud de eventos a correr a través de nuestra mente. Y muchos de ellos pueden ser como aquí, representan esos momentos que causan en uno incertidumbre, miedo,
temor, ansiedad, inseguridad, parálisis por situaciones inesperadas o por situaciones que nosotros mismos traemos a la mente como recordando eventos del pasado, y eso nos paraliza. Nos ponemos a pensar en la ilusión del futuro. Nos ponemos a anticipar esto, ¿ves? Y a través de nuestra mente la multitud de pensamientos, la multitud. Y eso viene a ser cuando nosotros mismos comenzamos a crear esta tempestad. Estos vientos, esta marea sobrenatural que comienza a causar parálisis, miedo emocional en uno mismo, en la barca. Y por eso estos símbolos, por eso estas enseñanzas, para ilustrarnos esta realidad que todo ser humano a través de su vida y día está experimentando. También las tempestades pueden representar momentos de caos en nuestras vidas, cuando sentimos que todo está fuera de control. También pueden representar tiempos de cambios y transformación, como lo vamos a ver, y por eso esta grandiosa enseñanza para nuestro crecimiento espiritual. Después de la tormenta viene la luz del sol. Hoy vamos a ver todo lo que esto representa y significa, y por eso los símbolos y estas historias poderosas. Nuevamente también pueden representar tiempos de cambio y transformación, cuando las viejas estructuras se derrumban para dar paso a lo nuevo. La venida de Cristo, cumplida según Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, como leímos, tiene que ver con el despertar de Cristo en esta barca. Tiene que ver con una enseñanza para cada uno de nosotros hoy. Porque puede ser que en nuestro presente hoy nosotros nos relacionamos con esta enseñanza directamente. Porque como barca estamos ante una tempestad incomparable. Estamos ante una tempestad que no sabemos cómo reaccionar, sintiéndonos que nos estamos ahogando. Estamos como los discípulos decían. Y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y vemos que la enseñanza espiritual y lo que nosotros podemos extraer como esta enseñanza universal, enseñanza eterna, que aquí lunes tras lunes compartimos, como la venida de Cristo. Cómo esta verdad entonces es para que algo esencial se despierte en nosotros y nosotros transicionemos en nosotros mismos de esa esperanza y deseo de que alguien venga a salvarnos, a reconocer y entender que el Salvador está en cada uno de nosotros. Y como nos dice la enseñanza, tal vez está durmiendo y necesita despertarse.
Vemos muchas historias en el mismo libro de Mateo, parábolas, como nos dice, el reino de los cielos es semejante a una perla de gran valor, pero escondida. Y está diciendo lo mismo, una realidad de gran valor interna, pero es desconocida, no es reconocida por aquel quien tiene esa perla de gran valor. ¿Ves? El terreno es uno, la perla escondida en uno, pero uno no es consciente de esa realidad en el ser de uno. Y por eso la historia. Y si nosotros, y esto ha sido lo que considero significativo en los años que llevo estudiando las historias, los evangelios, porque yo me enfoco en los evangelios, ¿ves? En la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo y de su venida y lo que espiritualmente esto significa y es. Y lo llevo haciéndolo por los años que las enseñanzas de origen espiritual oriental me han influenciado. Y he visto la misma comunión, el mismo espíritu de las enseñanzas orientales, como a través de la historia influenciaron las enseñanzas del pueblo judeo hebreo que nosotros llamaríamos el Tanakh, la Torá o Viejo Testamento, como cuando uno lee el Viejo Testamento con una mentalidad oriental, que las historias que vemos en el Viejo Testamento no es para interpretarlas literalmente como una serie de eventos históricos que sucedieron y que todos los personajes fueron personajes vivos, reales, seres históricos de la historia. No con esa mentalidad occidental, que así es como interpretamos y creemos las historias del pueblo judeo hebreo. No, entendiéndolas con una mente oriental, entendiéndolas que las historias del Tanakh, del pueblo judeo hebreo, las historias de la Torá o del Viejo Testamento, son historias simbólicas y que es necesario descubrir, extraer la esencia de las enseñanzas. Y por eso se requieren maestros que tengan el conocimiento, la revelación, el entendimiento de las historias. Si tú inviertes unos años en estudiando el Tanakh, en su orden cronológico, que es totalmente diferente al orden cronológico que vemos en la Biblia, que en la Biblia el Viejo Testamento nos habla de Génesis a Malaquías. Cuando uno mira el Tanakh, su orden de libros no es igual al como nosotros lo tenemos en la Biblia. Si uno estudia cuáles son las interpretaciones esotéricas o cabalísticas que ellos tienen, si uno estudia lo que viene a ser el Zohar y viene a estudiar las interpretaciones talmúdicas, las interpretaciones de Merkabah, y como les decía, la interpretación mística que los hebreos le dan a sus historias, nosotros pudiéramos comprender mejor el por qué ellos viven e interpretan y son de una múltiple forma a través de la historia de la humanidad hasta nuestro presente. Totalmente diferente a la versión interpretativa y la creencia que un occidental tiene cuando interpreta la Biblia e interpreta el Tanakh
la Torá o Viejo Testamento, de acuerdo a la fe y a la teología judeo-romana cristiana que ha condicionado la mentalidad de la persona y que ahora, basado a su teología, escatología, fe, creencias dogmáticas y todas esas tradiciones, ahora le impone a versículos e historias de origen oriental. Le impone su tradición y su ideología y su interpretación. Y por eso no concuerda. Y como les decía, si nosotros tomamos el tiempo y conocemos nuestra historia y cómo a través de la historia hay una vasta librería, hay miles y miles de enseñanzas para el crecimiento espiritual que tiene que ver con el crecimiento del ser emocional, tiene que ver con el crecimiento y madurez de uno mismo en contexto de vida presente ante la realidad de la vida que todos experimentamos diariamente, para que se forme, se desarrolle un nuevo espíritu, que es un nuevo sentir, una nueva voluntad recta, rectificada. ¿Por qué? Por una esencia, por una verdad que nos une a todos. Y cuando conocemos a través de la historia un espíritu, una verdad, una esencia, se viene compartiendo a través de muchos cuentos, historias, parábolas, mitos, leyendas, enseñanzas, para desarrollar ese ser, para desarrollar y que se descubra a ese hombre interno, se descubra, se despierte Cristo, la voz del Maestro Divino, o ese hombre interno que tiene el poder de controlar las tempestades, los vientos. Y ese hombre tiene que ver con una voz interna en uno mismo que es mayor que las voces que uno mismo tiene, que son las voces que desde nuestra niñez nos hemos acostumbrado a ella. La voz del Pedro en nosotros, la voz de cada uno de estos discípulos en sus características humanas, las voces en nosotros mismos, voces de miedo, de inseguridad, las voces que nos inundan cuando nosotros mismos nos cargamos a nosotros mismos de preocupaciones, de temores, de inseguridades, de miedos. Y de eso se trata, para que en nosotros mismos esa perla de gran valor se descubra. Cristo sea despierto. Ese hombre que tiene la capacidad, ¿ves? Esa voz mayor en nosotros mismos, que ante cualquier situación, circunstancia de la vida, tempestad, le dice calma, bonanza, paz. Y es ese el hombre, como nos dice en la pregunta cuando el texto culmina en el versículo 27. ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y ese hombre es Cristo. Ese hombre lo que representa es esa
voz interna, tu propia conciencia a través de la vida que se desarrolla como ahora una nueva voluntad. Por eso es un nuevo espíritu, una nueva fuerza. Viene a ser esa madurez en uno. Madurez en el sentido de ese nuevo dominio propio en uno mismo ante las circunstancias de la vida que antes a uno lo ahogaban o lo hacían sentir como que esto está caótico y a uno rápido reaccionar a los eventos de la vida. ¿Cómo podemos ser la persona que se enfrenta a situaciones donde antes lo ahogaban, confundido, en temor, pánico, a ser una persona que ante las mismas experiencias puede corresponder adecuadamente? Puede reconocer, wow, no tengo control de esto. Esto que sucedió inesperadamente. Pero en vez de reaccionar como antes, trágicamente, se cegaba la mentalidad y no. ¿Cómo uno puede corresponder de una forma totalmente diferente? Se me viene a la mente hace unos años atrás, como baterista, y tal vez esta historia la he contado, pero se me vino a la mente y la comparto rápido porque la considero significativa en relación a esto que estoy diciendo de Cristo. Es el despertar de Cristo en uno. Como decía desde el principio, somos la barca donde Cristo está durmiendo. Y por eso la historia, la tempestad, y por eso los símbolos de los discípulos, como esas voces internas, pánico, caos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? Reaccionando ante la vida. Cuando Cristo despierta, cuando un nuevo ser se forma en uno que hace a uno ser una persona que antes uno no era. Y por eso te comparto esta historia, experiencia de una persona que conocí. Y cuando toqué por un tiempo con una persona que conocí a través de las redes y tocábamos en una congregación, como decir, cada otro domingo. Y este matrimonio tenía un hijo de 16 años y él me ayudaba siempre a montar y a desmontar la batería y siempre me hacía preguntas. Yo le enseñaba un par de ritmos y compartíamos. Un joven único, servicial, especial. Y lamentablemente murió. Murió en un evento, en un accidente trágico. Y su mamá, esto fue hace 6 años atrás, y su mamá ha desarrollado un canal aquí en TikTok donde diariamente, desde que yo la conocí, siempre estaba cantando, era una adoradora y por eso pues compartimos juntos. Y ella continúa adorando y hace videos en vivo cantando. Y a veces habla de la experiencia. Y el otro día la estaba escuchando y ella decía cómo su vida ha cambiado en estos pasados 6 años. Desde la muerte trágica de su hijo. Cómo ella al principio no podía ver. ¿Cómo es posible? ¿Ves? Todos esos gritos, todas esas voces. ¡Maestro! ¡Nos ahogamos! ¡Despiértate! Nos ahogamos. El caos de la vida inesperada. Y cómo ella compartía y veía el significado y propósito y la voluntad divina en su experiencia. Y cómo ahora en una nueva mentalidad fortificada puede compartir a personas que están pasando similares
experiencias, a personas que están atravesando su tempestad. Y ella decía y reconocía que 6 años después, hoy, ella es totalmente diferente por quien se ha convertido. Porque Cristo se ha despertado en su arca. Y de eso se tratan todas estas enseñanzas espirituales. Y por eso a mí me han motivado tanto a compartir lunes tras lunes y a través del canal Universidad Cristo que tengo en YouTube, a compartir videos de estas verdades espirituales que desde que yo nací, desde niño me han influenciado todas estas historias. Y sí, por un tiempo de mi vida, sí, yo fui ese que también creí todas estas historias tal y como mi tradición, mi fe me las enseñó. A creerlas todas literalmente. Y no ha sido hasta ahora, años atrás, que decidí como adulto volver a reinvestigar estas historias y a conocer la historia y a conocer el origen de enseñanzas espirituales, a conocer cómo Dios se ha manifestado a la humanidad y a conocer la revelación de Dios a través de la humanidad. Porque yo en mi ignorancia de la historia y la revelación de Dios solamente había sido condicionado a creer que la única revelación de Dios al mundo era a través del Viejo y Nuevo Testamento. Y he venido a crecer en el entendimiento de esta verdad única, universal, espiritual, que llamamos Dios y Padre. Y he venido a crecer en el entendimiento de su presencia a través de la humanidad. Y cómo desde el oriente hay cientos y miles de historias que revelan estas verdades espirituales que vemos a través de tanto Viejo Testamento como Nuevo. Y que cuando nosotros diligentemente por crecer en el entendimiento del espíritu de vida, procuramos entonces conocer y nos damos cuenta de el lenguaje simbólico que historias contienen y lo significativo que el mar en historias representa. Podemos ver en el Viejo Testamento como una historia grandiosa, la historia del pueblo esclavo en Egipto. Y la única esperanza alternativa era salir de Egipto cruzando el Mar Rojo. Y como decía, podemos quedarnos creyendo esa historia como un evento histórico que sucedió y tratando de buscar evidencias arqueológicas que compruebe, porque ahí está en la comprobación. Mira, aquí tengo evidencia que hace que esa historia sea única y sobrenatural y real. En vez de crecer en el entendimiento del poder que el cuento de una multitud de personas saliendo de Egipto y el faraón, que lo que describe Egipto es el lugar de esclavitud. Y el faraón lo que está describiendo es exactamente lo mismo. Está describiendo ese ser interno en uno, ciego, egoísta. Esa persona que en su mente está esclavo de sí mismo. Y por eso necesita salir
necesita cruzar el Mar Rojo, necesita cruzar su ser emocional hacia la tierra prometida, ¿ves? Hacia una versión en sí mismo sobrenatural. Y por eso esa figura de Moisés, ese hombre que va a dirigir al pueblo a la tierra o hacia la tierra. Y cuando uno mira el simbolismo en la enseñanza y lo significativo, es una enseñanza que hoy tú y yo nos relacionamos. Nos habla directamente a ti y a mí, porque nos dice lo necesario que es salir de Egipto hacia la tierra prometida. Y es lo mismo que a través de los evangelios. Y en este caso, esta historia de Jesús calma la tempestad. El fin es el crecimiento de uno interno. El fin de todas estas enseñanzas espirituales es la madurez en uno mismo, el dominio propio, el dominio de uno mismo, el dominio, y por eso de qué, de cómo uno piensa, porque así como el hombre piensa, así es. Y si nuestra mentalidad está cautiva, está en tinieblas, está siendo influenciada, ¿por qué? Por las reacciones a la realidad de la vida. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Cómo es posible que Dios permitiera que esto me lo hicieran a mí? ¿O cómo es posible? Y siempre está buscando conseguirle respuesta a todo. Porque esto no sale como yo quería. Si hubiese sido así. Y toda esa tempestad que uno mismo se causa a uno mismo. Y uno mismo necesita ser liberado, salvado de uno mismo. Y por eso estas enseñanzas. Y lo necesario de crecer en el entendimiento de ellas. Uno se puede quedar en la fe. Y en la fe siempre seguir esperando que alguien venga y me salve. Que alguien venga y me rescate. Que alguien venga y me ayude conmigo mismo porque yo no puedo más. Que alguien, que una mano milagrosa, que sea el Espíritu Santo, que sea alguien que me saque, que me arranque todo esto de mí. Y no estamos entendiendo la enseñanza universal, espiritual, eterna. Que siempre la salvación y el Salvador es uno mismo. Se encuentra en ti. Y por eso se requiere un nuevo nivel de conciencia. Se requiere ser alguien que uno nunca ha sido. ¿Y cómo naturalmente se llega a ese estado? A través de un proceso y a través de atravesar las tempestades, las grandes mareas, los vientos, los torrenciales, las lluvias, las inundaciones. Lo necesario que es todo lo que nos pase para desarrollar a cada uno de nosotros a la mejor versión capaz posible. Y se requiere las dificultades para que Cristo despierte, para que esa perla de gran valor se consiga, para que ese tesoro escondido se encuentre. Y todo eso, vemos este lenguaje metafórico, simbólico, alegórico, figurativo, y lo que siempre ha describido a través de la historia y describe y continuará describiendo en estas historias, está describiendo ese ser, tu esencia,
tu verdadera conciencia cuando tú armonizas con la vida y creces a través de las diferentes circunstancias, para que, como nos dice ese hombre que hasta los vientos y la marea obedecen, ese hombre representa a esa nueva mentalidad en ti, tu maestro, tu guía, Cristo formado en ti, Cristo como la sabiduría divina que te guía a través de la vida, que te empodera a través de los errores, te llevaba tu mentalidad apegada, tu mentalidad limitada, tu mentalidad egocéntrica. Pero a través de las experiencias de la vida has ido desarrollando un nuevo ser, una nueva identidad, una nueva voluntad. Y a través de una vida, las experiencias, vemos cómo entonces uno activamente puede vivir una vida dinámica que a través de todas las experiencias, a través de lo que aparenta ser mar y tempestades, lluvias, torrentes, vientos huracanados, olas increíbles, cómo todo eso sirve ahora en el presente para uno ser y preservar una vida de felicidad, de calma, de paz. Y cómo uno en uno mismo reconoce y calma este mar. Y cómo la salvación y el Salvador eres tú mismo. Es tu propia voz interior. Y eso es la unión o unidad con Dios, su reino, su verdad. La venida de Cristo cumplida según estos versículos, Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, es la experiencia de nuestra renovación. Y la renovación se da en ese despertar. Cuando el Señor, el Maestro, Cristo, está en la barca durmiendo, eso representa un estado de vida y conciencia natural humana. Cuando el Señor, Maestro, Cristo se despierta en uno y representa esa renovación, representa esa resurrección, esa nueva vida. Representa ese nuevo ser. Después de la tormenta, siempre sale el sol. Las tempestades pueden ser un símbolo de renovación y de nuevos comienzos. Les compartía este versículo o estos versículos para que en nuestro presente nos sigan motivando a crecer en el entendimiento de esta suprema verdad. La venida de Cristo, por ser una verdad espiritual, por ser una verdad que a través de la historia que anteceden las historias que vemos en la Biblia, se ha compartido en otras lenguas, por ser una esencia universal, espiritual, siempre presente. Y nosotros en nuestro contexto podemos crecer en el entendimiento de que estas historias espiritualmente todas nos están hablando a nuestro estado de vida natural presente para despertar en uno una nueva conciencia,
un nuevo nivel para uno ser y para uno enfrentar cada una de las nuevas experiencias y situaciones que la vida nos traerá, te traerá, me traerá en diferentes contextos y de diferentes formas. Y es cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a confrontar, en qué espíritu, en qué conciencia, en qué ánimo, en qué voluntad, cómo vamos a pasar las experiencias. Y de eso se trata Cristo, despierto en tu barca, guiándonos a la bonanza. Hasta aquí este video, hasta aquí otro de los puntos que comparto cada lunes sobre cómo se cumple este concepto que llamamos la venida de Cristo. Y yo lo comparto, que se cumple siempre en esa renovación de nuestras mentes. Para unos será y desean, según su esperanza, su teología y su fe, que alguien físico venga algún día. Que alguien de las nubes se aparezca. Porque así interpretan y así se ha enseñado siempre a través de la religión. Y así se cree. Que todas estas historias lo que llevan es a ese evento de que el Salvador universal algún día vendrá. Y lo que comparto lunes tras lunes y a través del canal es un compartir de una verdad espiritual que cuando la vemos a través de la historia, uno puede crecer en la alegría de conocer tal vez a Dios de una nueva forma mayor que la que antes uno había creído y conocido. Y nos brinda satisfacción y empoderamiento porque nos hace responsables en nuestro presente a descubrir al Salvador y su salvación que está dentro de uno. Aquí, aquí y aquí. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones revelan esta grandiosa realidad. So queda de nosotros de disfrutar lo que nos resta de vida, creciendo y descubriendo esa nueva versión en ti, en cada uno de nosotros, para así ser todo lo que presentemente siempre Dios, su reino, su espíritu, siempre es. Y por eso, Universidad Cristo, mi canal en YouTube, con el fin de, así como naturalmente de primer grado uno se graduó a 12 para después desarrollar una carrera por un título, espiritualmente crezcamos a la medida y a la estatura de ser Cristo. La graduación es ese estado de vida supremo de uno mismo. Es ser Cristo. El evangelio eterno, la buena noticia que los evangelios nos comparten, no se trata de conocer qué tan bueno un ser humano fue en la historia y cómo él salvó al mundo, sino se trata de descubrir tu verdadera naturaleza y ser y tu verdadera salvación a través de una renovación de tu entendimiento. Y estas historias, a través de sus símbolos, a través de su lenguaje metafórico y figurativo, eso es lo que nos quiere llevar a ese nivel, para ser
Cristo. Un ungido divino, una persona iluminada que vive en rectitud, paz, hermandad, unión con la presencia que siempre es. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.